Cocineros.com presenta Cocina Peruana. Cocina que llamamos peruana ahora tiene sus raíces y fundamentos principalmente en la parte colonial de nuestra existencia. Está sobre la base de leche, sobre la base de trigo, los pasteles y estas cosas. De modo que gran parte de nuestra cocina contemporánea tiene que ver con eso. Sin embargo, en el fondo, la raíz de todo el asunto, hay un mundo indígena que ha estado allí un tanto soterrado a raíz de este dominio criollo, digamos, del manejo de los alimentos. Hay una cocina que está comenzando a tener sentido en función de este elemento moderno del cual tú hablas. Entonces la kiwicha, la quinoa, me imagino que muy pronto pues el charqui, todo este conjunto de mecanismos como el chuño, etcétera, van a comenzar a tener vigencia y están comenzando a tenerla. En principio el Perú es un país megadiverso con una riquísima biodiversidad, y hablar de biodiversidad en el Perú, y hay que recordarlo no solamente para el Perú sino para el mundo, de que hablar de biodiversidad es hablar de cultura, vale decir de una cultura de domesticación, de acondicionamiento y transformación, de preservación y de multiplicación de determinados insumos. Ahora, sobre qué se comía, cómo se preparaba, hay poca información, pero algunas cosas sí han sobrevivido al tiempo por la persistencia de las culturas nuestras, fundacionales. Por ejemplo, podemos señalar el caso de la pachamanca, que es una técnica, la guatia, creo que también es una técnica que da pie a determinada forma de cocción de alimentos, que básicamente que está dentro de la tierra. La misma guatia no está dentro de la tierra, pero se cocina con elementos de la tierra, vale decir piedras con chocras, que se llaman así, que son los pedazos de tierra que se voltea después de la cosecha y que se calientan al fuego y que luego sirven de base, como de recipiente, para calentar, en este caso, por ejemplo, las papas, que luego se ofrendan como a la tierra, ¿no? Como rituales. Reivindicar los utensilios. Acá han habido cucharas cuando en Europa no había. Eso es importantísimo saberlo para querernos. Tenemos cucharas bellísimas, hasta ahora las encontramos en Cajamarca. Acá han habido recipientes importantísimos, señal que se bebía, que se ofrendaba la vida, a la tierra. O sea, no hay que, eso hay que reconocerlo. Si tú no crees en algo, no puedes lograr nada. Si tú crees en ti, en lo que tienes, todo se vuelve más sencillo. Lo más difícil ya lo teníamos, que es un bagaje, una maleta cultural muy importante, de mucho tiempo, que ha desarrollado talento, creatividad, que en muchos casos estaba dormida. No se había desaparecido, estaba dormida. Yo creo que con mucho trabajo y perseverancia vamos a en poco tiempo poder aprovechar todo lo que tenemos y poder ser parte de esta élite en el buen sentido, que no va a brillar por su poder y su capacidad de imponerse, sino más bien por su capacidad de compartir y de llevar alegría, ¿no? Como resultado de diversos aportes culinarios y al respeto por las tradiciones, la cocina peruana se ha vuelto magnífica y única. Gracias a su variedad, sabores y colores, la cocina peruana está empezando a ser reconocida como una de las mejores cocinas del mundo. Y esto exalta las bases e identidad nacional.